A ver, ¿ya me escuchan? Ya, profe. Ok. Sí. No sé qué pasaba Ya. ahí. Ahora sí, a ver, llevamos ahí cómo se determina el precio desde la visión de la empresa no neoclásica. Ok. ¿Qué se entiende por racionalidad del consumidor del modelo neoclásico? Ok. Ok. ¿Qué más? Llevo como 4 preguntas. ¿Cómo se determina la cantidad mínima de producción para no perder? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más esas dudas. ¿Macones? ¿Por qué se puede firmar? ¿Por qué es importante el ingreso en la decisión de consumo? ¿Por qué se considera al consumidor de manera aislada? Ok. Ok, entonces voy a copiar estas. Y a ver si todos están... Bueno, pongan ahí sus... ¿Qué papel juego? ¿Cuál es el axioma de completitud? ¿Qué implica el concepto de ganancias normales? Ok. Entonces voy a ver. Voy a ir copiando estas preguntas. ¿Por qué se supone que el monopolio es dañino para la sociedad? Hay unas preguntas que ya se resolvieron la vez pasada, ¿eh? Entonces ahorita vamos a ver. Entonces, déjenme ver. Profe, lo del monopolio de que es dañino para la sociedad, ese ya está en el video pasado. ¿Verdad que esa ya la Y vimos? también, Ahorita. ajá, y lo de ganancias, Ajá, también ya, y lo ¿no? de ganancias normales también. Ok. Sí, esos dos ya están en el video pasado. Los axiomas, profesor. Ok, ahorita vamos a ir resolviendo en el pizarrón. Si quieren, vayan poniendo ahí sus preguntas. ¿Qué es la preferencia revelada? Muy bien, muy bien. Bueno, pongan más preguntas. A ver, si tienen más preguntas, pónganlas ahí. Las voy a copiar al pizarrón y me van diciendo cuáles ya y cuáles no. Voy a compartirles la pantalla. ¿Ya la están viendo? Ustedes me dicen cuando ya ven el pizarrón. ¿Vale? Ok. Listo, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme ver el chat. ¿Dónde está el chat? El chat. Aquí está. A ver. Ok. Chat. Ok. Entonces, a ver. Voy a copiar las preguntas. Entonces, ¿no me escuchaban desde el inicio? Yo estaba hablando como merolico. No se escuchaba. Bueno, algo pasó. Voy a pegar las preguntas. Okay. Entonces, a ver. ¿Cómo se determina la cantidad mínima para no perder? Esa es la primera. A ver, déjenme ver. Déjenme volver a ver el chat. No me vaya a volar una. Sí, esa es la primera. ¿Por qué se puede afirmar? Ok. ¿Por qué se puede afirmar que el individuo cumple con la... Ok. Yo no lo escucho. ¿Cómo se determina el precio en la visión empresarial neoclásica? No se escucha. Ok. ¿Qué se entiende por racionalidad del consumidor en el modelo neoclásico? Ok. ¿Cómo se determina la cantidad mínima de producción para no perder? ¿A qué se refiere el supuesto de que no existen factores fijos? Bueno, a ver, mientras voy aquí viendo las preguntas, ¿cómo van con la guía?
bien, ya casi la termino. ¿Ya? ¿Ya están listos para el examen? Ya, profe. Ok. No. No, ¿cómo que no? No. Oiga, profe, entonces la guía se entrega también el 31. No, el 7, acuérdate que es el 7, el domingo 7 de junio, ¿no? Ah, ya. Ok. ¿O la quieren entregar ¿Y el 7? la quieren entregar el 31? Ah, Ok. no, 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 no. Pero, pero el 7 es también para los que hacen examen, ¿no? Si quieren Sí, pero ese es evaluar para, la calificación. ajá, ese es para los que quieran mejorar o los que les haya ido mal. Nosotros vamos a, más bien, yo les voy a mandar las calificaciones inmediatamente, luego, a ver, si hace el domingo hacen el examen. Como van a hacer hasta la tarde, se las mando el lunes en la mañana temprano, ¿sí? Y cualquier cosa, si gustan, por cualquier cosa me escriben ahí en el Classroom. Y si es necesario, nos vemos el lunes. ¿Les parece? Vale, profe. Sí, ok. Sí, sí, gracias. Déjenme ver, terminar aquí con las preguntas. Y vamos a empezar a contestarlas. Ahora sí, quiero que participen y vamos viendo a lo mejor, a ver, ok. ¿Ya no hay más preguntas? A ver, vamos a ver estas. Vamos a ver estas. Ok, ok. Entonces dice... Ahí son varias. Entonces vamos a ver. La curva y la zona de indiferencia. A ver, vamos a Sí, ver. es rápido. Cuando se dice que una canasta es forzosamente más deseable que otra, es cuando ya no se toman en cuenta las líneas, ¿no? Exactamente, o sea, si estás en la línea, si estás en la Ajá, línea, si ya estás en la función, si ya estás en la función, cualquiera que esté sobre la línea ya va a ser mejor que cualquiera que esté por encima de la línea es mejor que ajá, cualquiera que esté sobre la línea, ¿no? ajá, Y en el caso de las zonas de indiferencia, pues ahí no puedes determinar porque son regiones, ¿no? Entonces, ajá, todo lo que esté en la zona de indiferencia, pues va a ser indiferente. Ahí tú puedes, nada más las que están en la región más, mejor que y peor que, pero en la zona de indiferencia, pues ahí todas que son infinitas, pues son indiferentes, ¿no? Pero ajá. ya cuando tienes tú tu función de utilidad, pues aquí la pongo, pues. Aquí la pongo. Ya cuando tienes tu función de utilidad, por ejemplo, esta es la gráfica y aquí tienes una función de utilidad y agarras el punto A, ¿no? Ujú. Entonces el punto B, ¿cómo es con respecto al punto A, por ejemplo, ahí? Tú dime. Es peor que, bueno, es no tan bueno. ¿El B? ¿El B es peor que A? Ah, no, ¿cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo es Me confundo. B con relación a ahí, por ejemplo? Dime. Ah, es preferible que, Es mejor no, que A, ¿no? algo. Es estrictamente Sí, mejor que A, ¿no? ajá. Y si yo agarro un punto que está aquí, Ah, a ver, C, ¿cómo es con respecto a C? indiferente, Ajá. indiferente. ¿Y cómo es con respecto a B? Es estrictamente, B es estrictamente mejor que C. Ok, si pongo el punto D aquí, ¿cómo es D con respecto a B? ¿Dónde está D? Aquí, ahorita aparece. Déjame, voy a hacer un poquito más grande esto. Ah, ya. Ahí tienes D, A, C y B, ¿no? Ajá, Cómo es D con respecto a B? ajá. Con respecto a B, Ajá. es estrictamente peor. ¿Quién? D, ¿no? D, ajá. D es estrictamente peor que B. O, al revés, B es estrictamente mejor que D, ¿no? Ujú. ¿Sí? Ok, aquí voy a copiar otra pregunta que me acaban de mandar.
Y a ver, entonces, ¿sí queda claro ahí o no? Ya después de esto. Ts- No, sí, eso sí lo entiendo, pero por ejemplo, cuando están todavía las líneas y está, por ejemplo, un poquito más por allá, a la derecha de A, por Eh, ejemplo, por A ejemplo, está en, no sé, 3, 5 y B está en 4, 5, ok, a ver, cuando entonces todavía están las líneas. tenemos, por ejemplo, a ver, o sea, cuando tenemos las zonas de indiferencia, Ajá, a ver, entonces, a ver, cuando tenemos las zonas de indiferencia, ay, 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 déjame, voy a hacerla con la regla porque si no, me sale todo chueco y se ve muy mal. Entonces, déjame hacer una gráfica aquí. Ay, 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 ay. Ok. Pues voy a poner aquí la gráfica. Entonces, cuando tenemos zona de indiferencia, sí, pues lo que vamos a tener es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener esto así. Por ejemplo, aquí que tenga un punto, el punto A, ¿sí? mm, Tengo mi punto A y toda esta zona es todo punto que esté por aquí, por ejemplo, el punto B, es estrictamente mejor que A, ¿no? Todo punto que esté aquí, ujú, ¿no? Un punto, por ejemplo, que esté acá en la zona de indiferencia, esta es zona de indiferencia, todo lo que esté aquí en este cuadrante es indiferente, todo esto, todo esto, todo ujú. esto. Y para acá yo tengo lo siguiente, ¿no? A es estricta mejor que cualquier punto que esté por aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la duda? O sea, puedo poner un punto aquí, por ejemplo, el punto C, el punto D, ¿no? El punto E. Ajá. Entonces, ahí hazme tu pregunta. Sobre la línea. Cuando hay un punto sobre la línea, ligeramente a la izquierda de A. Por ejemplo, a la izquierda. ¿Estás para acá? Izquierda, derecha. Ok, izquierda. Que tengamos el punto F. Ajá. ¿Ahí qué? Ajá. ¿Qué digo? Estaría en la zona de diferencia, pero también en la zona que es peor, ¿no? No, no, porque estás sobre la línea. Como estás sobre la línea, ¿sí? Como estás sobre la línea, aquí lo que puedes Ajá. decir es que F es indiferente de A. Porque fíjate, si estás en la zona, Ah, o estás agarrando la zona de indiferencia. Entonces lo que puedes decir es que F es indiferente ajá. de A. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya. ¿Sí? Es lo que puedes decir. Si estoy aquí, otro punto sobre esta línea, otro punto sobre esta línea, lo que puedo decir es que son indiferentes. ¿Sí? Eso es más exacto que decir Todos los que estén sobre el. exacto. ¿Sí? Todos los que están sobre la línea son indiferentes. Ah, Porque agarran toda esta zona y ya, ¿no? ¿Sí? ya, También, ya entendí. y también podrías decir, también sería válido que dijeras que por ejemplo, como también pertenece a esta zona de acá, podrías decir, fíjate, podrías decir esto, que F, bueno, que el punto F es así, ¿no? O sea, Ajá. que no es tan bueno como A, pero también es indiferente, o sea, estás diciendo que no es tan bueno como implica que, no, que es peor que A y que también es indiferente a, ¿sí? Ya, ya, ya. ¿Sí? Ya, O sea, ahí lo podrías poner. sí, ya. Cuando tienes la relación estricta, por ejemplo, aquí, entre A y B, lo que puedes decir es que B es estrictamente mejor que A, ¿no? Porque no estás en esa zona Ujú. agarrando la línea, ¿no? Y con respecto a E, pues puedes decir que E es peor que A, ¿no?
¿Sí? Porque no estás Ujú. agarrando la indiferencia, pero si te agarras un punto que está aquí, por ejemplo, imagínate que este es Z. Entonces, ¿qué puedes decir ahí? Puedes decir, Es indiferente. ajá, que es indiferente o que fíjate que es acá, está en la región del peor, ¿no? Entonces podrías decir igual que Ajá. Z es no tan bueno como A, ¿no? Así. Ujú, En donde incluyes el peor que y la indiferencia, ¿no? mm, ujú. ¿Sí o no? Sí. Ahora por ejemplo agarras este punto, imagínate que es el punto X. ¿Qué podrías decir ahí con respecto a A y X? Que es, que es al menos tan bueno como A. Exactamente, ¿no? Que X, aquí lo voy a poner, X es al menos tan bueno como A, ¿no? ¿Sí o no? Sí. A ver, todos ahí, ¿lo tienen claro eso o no? Gracias, profe. No, de nada, de nada. ¿Todos ahí están Sí, claros? profe. Ok, perfecto. Entonces, voy a empezar con las otras preguntas. Entonces, por favor, váyanme diciendo las que ya resolvimos y ya vámonos sobre la primera, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo se determina la cantidad mínima de producción para no perder? Sí, ese es en el modelo de producción no neoclásica. Entonces, la clase pasada creo que también lo vimos, pero no hay problema, yo aquí lo explico. Entonces, ¿cómo se determina la cantidad mínima de producción para no perder? Voy a hacer otra gráfica por acá. A ver si me sale. Entonces, voy a hacer una gráfica y voy a poner curva de costo medio, la curva de costo marginal. Denme aquí me voy a agarrar mi curva, la voy a pasar para acá. Ahí más o menos. ¿Vale? Entonces, esta es mi curva de costo medio. Voy a ir metiendo. Y, por ejemplo, voy a poner aquí mi precio. No. Entonces, déjenme admitir a sus compañeros. Okay. Entonces, voy a cambiar de color. Voy a poner, este es el precio. Este es el costo medio. Este es el costo marginal. Y entonces aquí, lo que estoy diciendo aquí es que el precio en este punto, aquí, mi precio es igual al costo medio. ¿Sí o no? Y entonces ahí en ese punto yo me voy para abajo y voy a determinar la cantidad mínima que necesito vender para no perder ni ganar, ¿no? Si yo empiezo a vender después de aquí, yo ya empiezo a ganar porque como mi precio es fijo, mi precio siempre va a estar por encima de mi costo medio. Entonces vamos a ver. ¿Ahí queda claro eso, chamacos? ¿Podrías repetir eso por favor, profe? Pero quede. Dime, pregúntame algo, pero específico para yo también. El precio cuando cae. ¿Otra vez? Lo, lo último que dijo exactamente, cuando el precio cae. Ok. Fíjense aquí. Yo establecí este precio. Entonces, igual y me empiezo a responder también otra pregunta. En la teoría no neoclásica de la producción, les pregunto, a ver quién me contesta. ¿Cómo se determina el precio? A ver quién responde. ¿De qué depende el precio? ¿De la producción o demanda? A ver, ¿alguien más?
A ver, si ustedes van a poner un changarro, ¿sí? Eh, ¿Cuál es su base para determinar su precio? Ustedes me dirán. ¿Cómo? El costo. ¿El Ajá. costo? Tu costo de producción es un referente, ¿no? Y que sería aquí el costo medio, ¿no? El costo medio es una medida que nos dice en promedio cuál es nuestro costo por unidad. Entonces, por ejemplo, cuando estoy aquí, o sea, una parte es el costo medio. Pero entonces, acuérdense que la fórmula iba así, que el precio era igual a 1 más pi, creo que iba así, ahorita no me acuerdo, creo que sí, por el costo medio, ¿no? Entonces, el precio está determinado por, si lo quieren ver, esto lo despejo, entonces sería costo medio más un porcentaje de ganancia por el costo medio, ¿no? Entonces, el precio va a estar determinado por mis costos por unidad promedio más una ganancia, ¿sí? O un porcentaje de esos costos por unidad, ¿sí? Entonces, lo lógico es que yo establezca, ¿sí? Un precio que me dé una ganancia. Por ejemplo, aquí en este punto, mi precio es igual al costo medio. Entonces estoy saliendo tablas. Porque lo que me están pagando es apenas lo que me cuesta producir esta cantidad. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a producir más? Como hay rendimientos crecientes, eso quiere decir que mi maquinaria, mi tecnología me hace productivo. A medida que yo aumento la cantidad de producto, mis costos por unidad se van cayendo, ¿no? Entonces mis costos van así a medida que produzco más. Y si yo mantengo el precio fijo aquí en este nivel, pues yo voy a tener una diferencia entre el precio y el costo medio, ¿sí? Y esa diferencia, ¿qué es? Yo les pregunto. ¿Una ganancia extraordinaria? Es una ganancia, ¿no? ¿No? Deja de ganancia extraordinaria, es tu ganancia por tu tecnología, por tu precio, por lo que Ah, tú quieras, ¿no? La ganancia extraordinaria se obtiene ya en la competencia. Si tú eres una empresa grande, tus costos medios van a ser más pequeños que cualquiera de las otras empresas, porque tienes la mejor tecnología. Entonces, ahí sí puedes tener una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Lo dijimos, creo, la clase pasada o antepasada. Imagínate que tu empresa grande fijas el precio al costo medio de la chica. Entonces, el costo medio de la chica va a ser mucho más grande que el tuyo. Y eso, imagínate que este es el costo medio de la chica, ¿sí? Y entonces tu costo va a ser una cosa, o sea, el costo de la grande va a ser una cosa así, ¿sí? ok. Y por Entonces, ejemplo, sí, adelante, adelante. el incentivo de las empresas para ganar más, en este caso sería como el, el llevar como el control del mercado, o sea, sería como vender más en el mercado, o sea, a través de la innovación tecnológica y marketing y todo eso, pero Ajá, sí, para sí, incrementar entonces su demanda. Entonces, ese sería un incentivo para las empresas, el ah, vender más y tener mayor demanda. claro, claro, ese es el incentivo, porque en la medida que tengas más demanda, ganas más, ¿sí? Porque tu estructura de costos se va cayendo, y entonces a medida que vendas más, ganas más, ¿no? Y por Y, no, ejemplo, así, y por adelante, ejemplo, adelante, y por adelante. ejemplo, en eso no se necesitaría como incrementar el precio, ¿no? Porque pues al final de cuentas, si o sea, en ese caso sí tendría que incrementar el precio si vendemos más. No, no, por ejemplo, imagínate que tú estás vendiendo iPhones, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el Sí, iPhone, el más caro ahorita? ay, no sé, 20,000. Ándale, pues, 20,000. Y los 34,000. 34,000, ay caramba. Imagínate que lo sacas al mercado, dices, vamos a sacar la nueva versión del iPhone en noviembre, ¿no?
en el Black Friday, ¿sí? Ujú. O en el Buen Fin, ¿sí? Vas a vender 100,000 unidades, digamos. Y la gente, como les gusta esa porquería y gastar su dinero en esas porquerías, pues lo compran. Entonces, ¿qué va a pasar? Se acaban, imagínate que se acaban las 100,000 unidades. ¿Cuál va a ser la reacción de la empresa? Pues producir más para cubrir la demanda. Ajá, y no tiene que subir el precio, ¿no? No tiene que Solo subirlo. sube la producción, ¿no? Exactamente, solo sube la producción y cuando tú produces más, también tus costos se caen por unidad, ¿no? Entonces, Ujú. ganas más por el hecho de vender más y no hay un incentivo para aumentar el precio, ¿sí? Ok. Entonces, eso Ok, gracias, sería, profe. ahora, pero se queda clara esa pregunta, o sea, ¿cuál es el nivel? Acuérdense aquí, dice, ¿cuál es la pregunta es, ¿dónde está la pregunta? A ver, dice, porque si no, dice, ¿cómo se determina la cantidad mínima de producción para no perder? Si yo les pongo esta gráfica, ¿cuál es la cantidad mínima de producción y cómo se determina? A ver, ingratos. Esta es mi ¿Se cantidad. refiere al costo medio? Ajá, esta es la cantidad mínima, ¿no? Pero para una estructura de costos, ¿no? Entonces, mi costo, mi cantidad mínima tiene que ser aquella que me iguale el precio igual al costo medio, ¿no? Que sería esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para la grande, el precio podría ser este. La cantidad mínima a ese precio tendría que ser esta. ¿Sí? Esta. Ok. Esta sería para la chica y con esta estructura de costos que pusimos aquí, esta sería para la grande. Entonces, la grande, como tiene una estructura de costos mucho más baja, puede producir un poco menos y ya no perder ni ganar. Pero al final el nivel de equilibrio se determina donde el precio es igual al costo medio. Entonces a partir de ahí, si yo vendo más, ya empiezo a ganar, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? No, entonces, esa Oiga, quedaría. profe, Adelante, adelante. perdón. ¿Y eso se refiere a cuando hay el equilibrio es cuando el precio es igual al costo marginal? Eso es el equilibrio, ¿no? Y en este caso aplicaría igual. No, porque en el caso del precio es igual al costo marginal, es un máximo, es una cantidad máxima. Aquí, este punto de equilibrio te determina un mínimo. La mínima cantidad que debes de vender para que no pierdas ni ganes. ¿Sí? Si Ah, vendes, ok. si vendes por encima de esa cantidad, ya ganaste, ¿no? Y en el caso Ok. neoclásico, esa es una cantidad máxima, ¿no? Y si quieres vender más, va a subir tu precio. Aquí no, aquí no. ¿Sí? Si quieres vender más, ganas más y tu precio se mantiene fijo. ¿Sale? Ok. No sé si quede claro esa pregunta, chamacos. Sí. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces paso a la segunda. A ver, esta. Dice, ¿por qué se puede afirmar que el individuo cumple con la completitud? Ah, ¿por qué se puede afirmar que si el individuo cumple con la completitud y la transitividad, esta es una conducta irracional? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué? Esa pregunta, ¿cómo va a ver completa? Esa pregunta, ¿cómo viene en la guía? Ahorita le digo. Ujú. ¿Qué se puede afirmar que suponer que el individuo cumple con la completitud y la transitividad es irracional? Ok, entonces ese es del punto de vista crítico, ¿no? ¿Por qué
si yo les digo que el individuo tiene preferencias completas y transitivas, suponer eso es irracional. A ver, se las cambio. ¿Qué le estoy pidiendo al individuo o a un consumidor que le digo que tenga preferencias completas? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué le estoy exigiendo como supuesto? Que conozca todas sus posibilidades. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? No solamente es eso, o sea, que pueda comparar, ¿no? Que se pueda poner, Ajá. A ver, ¿qué más? que compare, Ajá. ¿Qué más? Y que tenga un conocimiento muy fuerte sobre las mercancías, ¿no? La clase pasada creo que dijimos que eso era imposible, ¿no? En el mundo normal, uno no tiene el conocimiento de todos los precios, ni de todos los tamaños, ni de todas las presentaciones, ni siquiera en qué lugar se vende más barato o no, ¿sí? Entonces, suponer que es que un individuo tiene preferencias completas, eso sería irracional. O sea, la racionalidad es suponer eso, que los individuos tienen ese nivel de conocimiento. Y la segunda es, la transitividad tiene que ver con que el individuo no haga elecciones cíclicas, ¿sí? Y nosotros dijimos que los individuos a veces podemos hacer elecciones cíclicas y no necesariamente por eso somos irracionales, ¿no? Entonces, la cuestión es la siguiente, o sea, es irracional, ¿sí?, suponer que los individuos se comportan de esa manera, cuando los individuos no se comportan de esa forma, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro o me trato de explicarlo de otra forma. Chamacos, ya, ya quedó claro, profesor. seguros. A ver quién hizo la pregunta porque ya no supe. Yo, Ok. A ver, entonces explícamela. Silvia, explícamela. ahí voy, profe. Ok. Profe, es que no me apunté. Bueno, a ver. Entonces, a ver. Vuelvo a repetir nada más para que quede claro. El modelo neoclásico del consumo supone que los individuos tienen un nivel de información y conocimiento que es irreal en el mundo normal, ¿sí? Que son transitivos. Quiere decir que son como que en todas las elecciones, si yo ya dije que escogía A sobre B y me repiten eso en el tiempo o en distintos momentos, yo tengo que ser consistente y nunca decir lo contrario, ¿no? Entonces, ellos me están pidiendo eso y eso es muy difícil, si no es que imposible, que los individuos se comporten de esa forma. Entonces, el hecho de suponer esas dos cosas ya es en sí lo irracional, ¿sí? O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que la teoría neoclásica del consumo es irracional, ¿sí? Ok. Entonces ¿cómo se determina el precio desde la visión de la empresa no neoclásica? Pues entonces habíamos dicho que el precio depende fundamentalmente de los costos de producción y segundo, de la ganancia, ¿sí? ¿Cómo se determina? Pues en general yo lo que necesito, ¿sí?, para establecer mi negocio es tener una rentabilidad. Entonces, si bien la base de la determinación de los precios está en el costo, lo que determina el nivel de precio va a ser que lo que yo quiero ganar. Entonces, el precio,
le podemos ahí poner que fundamentalmente está determinado por la ganancia. Entonces, yo decido cuánto ganar y me fijo en mis costos, y entonces el precio lo que va a medir va a ser un margen de ganancia sobre mis costos. ¿Se entiende o no? ¿Chamacos ya se durmieron? ¿Ya se fueron? No, profe. No. Entonces, Tú, ¿ya quedó claro o no? Sí, profe. Ok. Tienen que hablar más, o sea, son como 35 nada más. Tengo aquí 3 o 4 participando. No sean ingratos. Dice, a ver, respondan esta. ¿Qué se entiende por racionalidad del consumidor en el modelo neoclásico? ¿Qué entiende el modelo neoclásico por racionalidad del consumidor? ¿O por qué puedo decir que el consumidor es racional en el modelo neoclásico? ¿Qué es lo que lo hace racional? Porque sabe lo que va a comprar y gastar. ¿Qué más? tiene un nivel de información y conocimiento de igual forma, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Porque como usted ya supone que el consumidor, perdón, conoce todos los productos que tiene para comprar y pues puede comparar entre ellos para saber qué es lo que le conviene. Y además, bueno, ahí. Sabe administrarlo. Que Sígale, a ver. toma decisiones de forma aislada. Toma decisiones de forma aislada. Bueno, yo ahí lo que diría, así en términos generales, si ustedes ya entienden que es completo y que es transitivo, ¿sí? Entonces yo diría, ¿qué se entiende por racionalidad del consumidor en el modelo neoclásico? Que el consumidor tiene preferencias completas, transitivas y que maximiza su nivel de utilidad, ¿no? Entonces, eso lo deberíamos de poner. Esa es la actividad racional del consumidor, ¿no? Que maximiza su consumo. Y ajá, adelante. No, no vi. ¿Queda claro o no? O sea, lo que lo hace racional es que tenga esas preferencias completas y transitivas y que con esa información y esa forma de elección puede maximizar su utilidad. Y esa maximización es un proceso matemático, ¿no? De una maximización restringido a su nivel de ingreso, ¿no? Entonces, eso lo hace racional. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Si tiene preferencias completas, quiere decir que tiene toda la información para poder elegir entre distintas alternativas. Uno. Segundo, que no hace elecciones cíclicas. Y tercero, como tiene esa información y ese comportamiento transitivo, ¿no? Además es capaz de, en cada momento que va a elegir, hacer un cálculo de maximización para maximizar su utilidad sujeto a su ingreso, ¿sí? Eso es la racionalidad. Eso es la racionalidad en el modelo neoclásico, ¿sí? ¿Queda claro o no? Sí, sí, sí. Ok. Dice... Bueno, entonces ya, a ver, ¿cómo se determina el precio?
desde la visión no neoclásica de la empresa, ya. ¿Cómo se determina la cantidad mínima de producción para no perder? ¿Cómo? Esto ya se repitió, profe. Es lo del precio igual al costo medio, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿ahí cómo la van a responder? ¿Así nada más? No. ¿Cómo le vas a poner? A ver. Cuando el precio cubra mi costo medio de producción, Ajá. entonces ahí no hay una pérdida, sino que se cubren los gastos y y hay, no sé, una cantidad mínima para no perder. Ya te aventaste choro. Entonces tendrías que ponerle así, ¿no? Es la cantidad de producción que iguala el precio con el costo marginal, ¿no? Ok. No, pero no es el costo medio. Bueno, Digo, sí, en perdón. lugar de marginal. Entonces, a ver, respóndela ya. No, lo que usted dijo, pero al final le cambió costo marginal por costo medio. Entonces sería la cantidad mínima de producción que iguala el precio con el costo medio, ¿no? Ajá. ¿Sí o Sí. no? ¿Sí o no? Ok. ¿Sí? Está bien. Entonces, ¿cómo se determina esa cantidad mínima de producción? Es la cantidad que iguala el precio con el costo medio. ¿A todos claro? ¿Chamacones? Oui, monsieur. Eh, Sí, gracias. ok, perfecto. Perfecto. ¿A qué se refiere el supuesto de que no existen factores fijos? A ver, alguien que le haya resuelto esa pregunta. Es que según yo, factores fijos son todos los bienes que tienes como tecnología y maquinaria y todo. Ajá, Y por ejemplo están los factores que son perecederos, que ajá. serían pues todo lo que pues puede echar a perder y todo. Entonces, el supuesto de que no existen, ¿sería que no existe maquinaria? A ver, Bueno, a es lo ver. que yo no entiendo. Ok, entonces, a ver. Desde el punto de vista de la economía, existen lo que se denomina, desde el punto de vista de la economía ortodoxa neoclásica, lo que se denominan los factores de producción. Los factores de producción son la tierra, el trabajo y el capital, ¿no? Entonces, el capital puede ser las máquinas. La tierra, pues es la tierra donde se produce, ¿no? Y el factor fuerza de trabajo. Eh, desde el punto de vista, desde este punto de vista, por ejemplo, suponen que la tierra es fija, ¿sí? Y suponen que, por ejemplo, si tú compras una maquinaria, también la supones como fija. Compras 10 máquinas, ya las tienes fijas. Pero el hecho de que tú compres esas 10 máquinas no quiere decir que no puedas variar su funcionamiento y su intensidad. Entonces, déjenme ver aquí. Que no puedes variar su intensidad. Entonces, por ejemplo, si tú quieres plantar en una hectárea de tierra, pues llenas la hectárea y esa sí no la puedes mover, ¿sí? Pero en el caso de la maquinaria de producción eso es distinto, porque tú la maquinaria de producción puedes acelerar su funcionamiento o desacelerar su funcionamiento. Y eso para la teoría no convencional, eso quiere decir que las maquinarias no son totalmente fijas, sino que es un factor variable. Además, las maquinarias en potencia tienen una capacidad de producción y no necesariamente tú siempre estás ocupando la máxima capacidad. Entonces, si tú compras tus 10 máquinas y ya eso es tu gasto fijo, pero esas máquinas te pueden producir 100,000 productos en potencia, pero no quiere decir que tú los vas a vender todos. Vas a vender, no sé, 10,000 productos. Entonces, estás utilizando una cierta capacidad de esa capacidad potencial que te dan las máquinas. Y eso lo hace un factor variable, porque puedes producir desde la máxima capacidad a media capacidad o un poquito menos de la capacidad. Entonces,
a pesar de que tengas esas máquinas fijas en un lugar, ¿sí? Su uso lo puedes ir variando y eso las hace flexibles también en el corto plazo. No sé si quede clara la idea en este sentido. Sí, profe. Seguros. No estén llorando, ¿eh? Eh, no, o sea que no, como que me revolvió mucho. Ok, pero a ver, ¿qué no queda claro? ¿Qué no queda claro? En cuanto a lo de las máquinas que ya no se consideran como fijas, lo único que podremos considerar fijos serían como las tierras en ese aspecto, ¿no? Porque no se mueven, ¿no? No, pero las máquinas, como que ahí ya me confundí un poco. Sí, o sea, la maquinaria en potencia te puede producir 100, ¿sí? Pero no quiere decir, imagínate que te produzca 100 camisas, pero no quiere decir que vas a producir las 100, ¿eh? Porque no sabes, en tu mercado a lo mejor estás vendiendo 50. Entonces tienes una máquina que te produce 100, pero en potencia produce 100, pero solamente produce 50, porque es tu demanda. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Si bien tu máquina ya es un costo fijo, ¿sí? Es versátil en el sentido de que puedes tú producir desde 1 hasta 100, ¿sí? Entonces eso la hace variable, ¿sí? No la hace fija. O sea, no quiere decir que porque compraste la máquina vas a producir 100. No, puedes producir 100, puedes producir 50, puedes producir 70, puedes producir 10, ¿sí? Y ese uso de la maquinaria, ese uso de tu capacidad, lo hace un factor variable. No sé si me explico aquí. Entonces, ajá, en pocas palabras sería que no por poseer la maquinaria o tecnología garantizará que tú cubras tu demanda, porque son factores fijos, pero pues no te garantizan las ventas, ¿o sí? No, a ver, ahí que hacer, ahí nos estamos haciendo bolas. A ver, una cosa es la demanda. Yo lo que entendí es que se acoplan las necesidades de la producción, ¿no? Ajá, Eso yo lo entendí exactamente. como factores que no existen factores fijos, porque aunque digamos el número, bueno, la máquina te dice tal cantidad, tú puedes acoplarlo a tu producción y no exactamente se está cumpliendo el requisito de esa máquina que produce cierta cantidad. Exacto, exacto. Sí, sí, más o menos. Y lo que estaba diciendo, a ver, una cosa es la demanda. Imagínense que yo estoy produciendo, no sé, pantalones y que me demandan cada año, no sé, el año pasado me demandaron 100 pantalones. Entonces, hoy, este año, ¿cuántos voy a producir? Pues más o menos 100 pantalones, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si me demandaran 150? ¿Sí? Entonces, yo tengo como productor, estoy obligado a tener una capacidad excedente por si en un momento determinado me demandan más que el periodo pasado. O debo de tener mis inventarios para, por ejemplo, yo produje 100 el año pasado y ahora produje 100, pero me compraron 70, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo uso mis inventarios y no muevo el precio. Entonces estoy moviéndome en el tiempo con distintas demandas, con mis inventarios y mi uso de la capacidad. ¿Sí? Entonces, eso hace que mi factor maquinaria sea algo flexible, algo variable y que se adapte a mis necesidades de demanda en distintos tiempos. Entonces, eh, eso hace que esos dos factores, tanto la maquinaria como el factor trabajo, sean factores flexibles, no fijos, ¿no? Y entonces a mí me conviene siempre como empresa tener una capacidad de excedente adicional por si crece mi demanda. Yo les pregunto, ¿qué pasa si crece la demanda de pantalones
y yo no puedo producir más pantalones. ¿Qué va a pasar en el mercado? Pues va a llegar la competencia, ¿no? Exacto. Entonces va a llegar la competencia y se va a quedar con ese crecimiento del mercado. ¿A mí me conviene que llegue la competencia y se quede con eso? No, ¿verdad? No. Entonces siempre... Entonces, eso Ajá. responde también a... Adelante, adelante, síguele. Eso respondería a la... respondería a la pregunta que dice, ¿qué papel juega el uso de la capacidad y el manejo de los inventarios? O sea, sería como para mantener nuestro excedente de producción y en caso de que haya más demanda, eso se cubra con los inventarios que ya tenemos. Con inventarios, y si no te alcanza con los inventarios, pues tienes una capacidad excedente para producir más, ¿no? Oh, ok. O sea, es como el ejemplo de los celulares. Producen 100,000 y de repente se acaban los 100,000 en un día, entonces van a volver a producir los 100,000. Pero ¿qué pasa si en ese segundo momento les compran 50,000? ¿Qué van a hacer? Pues los otros 50,000 los pasan al inventario, ¿no? Y en el tercer momento... Es como... Sí, adelante. Síguele. No, digo, es como la reserva, ¿no? Sí. De nuestra producción. Sí, y entonces tú lo que tienes es que ir jugando con tus inventarios y con tu capacidad potencial de producción, ¿no? ¿Sí? Pero sería, por ejemplo, para las empresas, no sería óptimo, ¿sí? Irte al mercado con una capacidad baja de producción. Porque si vas al mercado con una capacidad baja y de repente te demandan mucho más, ya no tienes capacidad para satisfacer la demanda y va a llegar otro que la va a satisfacer. ¿Sí? Entonces, por eso la naturaleza de las industrias es trabajar con capacidad excedente. ¿Sí? Entonces, aunque tengas tu maquinaria en el corto plazo, no es fija porque puedes producir más allá de lo que te están demandando en un momento determinado. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Sí, profe. Sí, gracias. Entonces, si yo les pregunto otra vez, ¿cómo resolverían esa de a qué se refiere el supuesto de que no existen factores fijos? ¿Cómo la contestarían? Yo puse, se refiere a que la maquinaria no puede ser considerada como fija debido a que su producción dependerá de la demanda del producto y no de la potencia de la máquina, haciéndola un factor variable debido a su uso. Perfecto. Pero ya después comentó que también entra lo de trabajo. Solo sería agregar eso. Sí, pero no es necesario que lo agregues porque aquí lo que se está hablando es de la maquinaria como factor fijo, ¿no? Sabemos que nosotros podemos contratar o despedir a la gente, ¿no? Pero la maquinaria esa ya la gastaste y ahí está fija. Pero no por el hecho de que sea un factor que represente tu costo fijo, quiere decir que es un factor fijo como tal. No, es un factor variable porque estás utilizando en diferentes modalidades su capacidad. ¿Sí? Entonces eso es importante que lo tengan. Así como la resolviste, está perfecto. Yo lo que le agregaría ahí nada más una cosita, que sería, es flexible porque se utiliza por el uso flexible de su capacidad, ¿no? Porque no utilizas toda la capacidad. Ahí podrías poner eso, ¿sí? No sé si quede claro ahí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Ok, dice, ¿por qué se puede afirmar? Ok, ya. Esta ya, digamos que quedó, ¿no? Lo del, que si cumple con la completitud y la transitividad es irracional. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cómo la contestaron? ¿Cómo la contestarían, pues? Supone que los individuos tienen un nivel de información y conocimiento que son transitivos, entonces se comportan de esta manera cuando realmente no es así. Ok. O sea, que la teoría supone un comportamiento
que no se da en la realidad, ¿no? A ver, entonces, más o menos ahí. ¿Por qué es importante el ingreso en la decisión de consumo? ¿Qué pusieron ahí? ¿Nadie? No. ¿No? Bueno, ahí Pues de acuerdo, adelante. porque de acuerdo a tu ingreso es lo que vas a decidir qué consumir y cuánto consumir, ¿no? O sea, no puedes hablar de gastar si no tienes el ingreso para hacerlo. Ujú, ujú, ujú. A ver, entonces, aquí lo que hay que resaltar es que tanto en la visión neoclásica como en la no neoclásica, el ingreso es una parte fundamental en la decisión de consumo, porque es la restricción principal. Sin embargo, en la teoría no neoclásica, el ingreso es fundamental en esa decisión de consumo porque solamente cuando crece el ingreso podemos empezar a satisfacer necesidades superiores, ¿no? En el caso neoclásico no necesariamente es así, porque en el caso neoclásico, imagínense, puede poner un ejemplo de que están comparando dos productos, el huevo y un reloj Rolex, por ejemplo. Entonces dirían los neoclásicos que si baja el precio del Rolex, voy a intercambiar una cantidad de huevo para comprar más Rolex. ¿Sí? En el caso de la teoría no neoclásica, ¿qué te dice? Ah, pues si lo primero que tienes que satisfacer son tus necesidades básicas, si cae el precio de los Rolex, a ti te vale un pepino si no has cumplido con tus necesidades básicas. Entonces no se daría esa sustitución por un pedacito de Rolex por tantos huevos, ¿no? Entonces ahí más o menos lo tendrían que versar en ese sentido. ¿Queda claro? Y si queda claro me explican y si no lo arreglamos. ¿Ya se fueron? No, así que ¿Sí queda claro? Ok. ¿Ya? ¿Sin dudas? ¿Chamacos? Bueno, A ver. No sé si eso también tenga que ver con en cierto aspecto. Es que creo que tuve un apunte que incluía los lexicográficos, que Uh-huh. dice las necesidades, satisfacción de orden de necesidades se incrementan dependiendo de nuestros ingresos. Podría interpretarse de esa forma como lo está explicando, ¿no? Pero a ver, sí, está bien. Pero a ver, ¿cómo contestarías esa pregunta en específico? ¿Por qué es importante el ingreso en la decisión de consumo? Bueno, principalmente, bueno, yo pondría que principalmente se tiene que considerar cuáles son las necesidades primordiales, bueno, las necesidades básicas en las que tenemos que eh, decidir en cuánto, bueno, en qué y cuánto gastar. Uh-huh. De ahí en fuera, ya que cubrimos las necesidades básicas, vamos a fijarnos ya en otros tipos de materiales que no son tan, bueno, que no son primordiales como estos, ¿no? Digamos, de la canasta. Entonces, ¿por qué es importante el ingreso? Porque dependiendo de él vas a, como digo, vas a decidir en qué vas a invertirlo y cuánto vas a invertir, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si cayera tu ingreso? No, pues ya cayó con esa cuarentena. No, pero ¿qué pasaría, si cae tu ingreso, ¿qué pasa con tu consumo? ¿Qué vas a hacer? A economizar. Pues, economizar, lo que tienes que hacer, a ver, acuérdate, entonces, lo primero, el ingreso es una restricción tanto para la teoría convencional, a la teoría neoclásica como la no neoclásica, ¿sí? Pero en la segunda es fundamental para la satisfacción de las distintas escalas o niveles de satisfacción de tus necesidades, ¿no? En el caso neoclásico no se ve de esa forma, porque están comparando a veces cosas
que no están en el mismo nivel de necesidad y que sin embargo hay intercambio. En este ejemplo que puse de los huevos y de los Rolex, los huevos, digamos, son un bien necesario y los Rolex son un bien ya superfluo, si quieres, o muy elevado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú no has satisfecho tus necesidades básicas, ¿a ti qué te importa que baje el precio de los Rolex? No te importa, ¿no? Entonces, si va aumentando tu ingreso que te permita satisfacer tus necesidades básicas y empezar a escalar en esa pirámide de necesidades cada vez más altas, pues entonces sí te va a importar que caiga el precio del Rolex, ¿no? Pero mientras no hayas cubierto tus necesidades básicas, no te interesa. Entonces, incluso en el ejemplo que te estoy poniendo, si cae tu ingreso, pues tú lo que vas a tratar de priorizar es la satisfacción de tus necesidades básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gente? Les dijeron que se tenían que encerrar y ellos pensaron luego que iban a escasear los productos básicos. ¿Y qué fue con lo primero que especularon? Con llenar las alacenas de los productos básicos. Y algunos exageraron comprando toneladas de papel higiénico, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico o no? O sea, eso tiene que ver con eso también, ¿no? Te vas y te proteges. ¿Qué proteges primero? Tu consumo básico. ¿Sí? Y el ingreso entonces es una restricción que te va liberando, ¿sí? De tus necesidades básicas, te permite satisfacerlas con mejor calidad y te permite ir escalando en esa escala de necesidades, ¿no? Entonces, hay más o menos, no sé si quede claro, o hacemos otra cosa, ¿no? Puedo poner aquí una explicación de otro tipo, pero necesito que me digan si quedó claro o no. Sí, ahí está ya me quedó un poco más claro, profesor. Gracias. Está bien, ¿eh? Yo sé que no me dan el avión, pero pues ni modo. No, sí, es que tuvimos como 3 ejemplos, entonces ya como que me quedó más claro eso. Yo, Ok. Dice, ¿por qué se considera al consumidor de manera aislada? A ver, ¿esa quién la contestó? ¿Nadie? ¿Chamacos? ¿Chamacos? ¿Nadie? A ver, ¿quién la preguntó? ¿Así viene la pregunta? sí, porque se considera el consumidor de manera aislada. Ok, entonces, la teoría neoclásica considera al consumidor de manera aislada porque la función de utilidad que presenta, la U de X1 y X2, ¿sí? La utilidad nada más depende del consumo de los bienes, ¿no? Y no depende, por ejemplo, del consumo de los demás, ¿sí? O de la influencia que puedan tener el consumo de los demás sobre tu función de utilidad. Entonces, esa sería la respuesta directa. O sea, la teoría neoclásica lo que hace es aislar al individuo y analizar una conducta del consumidor, ¿sí? Individual y aislada de la influencia grupal o social, ¿no? Y la forma en que lo hace es establecer una función de utilidad que depende solamente de la utilidad que le da al individuo el consumo de los bienes, ¿sí? Pero recuérdense que yo les puse ahí varios ejemplos que a veces uno llega a consumir cierta cosa porque alguien te recomendó consumirlo, ¿no? O el ejemplo de la mamá. La utilidad de la mamá incrementa cuando el bebé está bien.
El bebé tiene pañales, el bebé consumió su leche, el bebé está contento. Entonces eso hace que la mamá, su utilidad incremente. Y entonces ella no está consumiendo directamente, sino que le satisface su utilidad el hecho de que su bebé consuma. ¿Sí? Entonces esa visión del individuo no es un consumidor individual, es un consumo que está con relación a los demás. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro ahí esa parte o no? ¿Chamacos ya se fueron? ¿Ya se Sí, durmieron? profe. Ok. Entonces vamos a ver. Perdón. Aquí ya me hice otra cosa. A ver, entonces, déjenme ver. Dice, ¿por qué no de manera aislada? Ok. ¿Qué se entiende por preferencia lexicográfica y cómo se relaciona con la teoría del consumidor neoclásica? Yo creo que esa ya podría quedar con la explicación que les di. No sé si requieran una explicación adicional o si ya la resolvieron esa. Ya, profe. ¿Ya? A ver, ¿cómo la contestaron esa? A ver si estoy bien. Adelante. Yo le puse, es la que cumple con las necesidades en orden prioritario. Abraham Maslow nos dice que las necesidades se tienen que satisfacer en orden de importancia. La teoría no neoclásica nos dice que en una escalera de necesidades vamos a ir subiendo a medida que incrementamos nuestro ingreso. Primero se va a satisfacer las necesidades más básicas hasta llegar a las necesidades más altas. Perfecto. Y ya fue todo. No, perfecto. Está bien. ¿Sí quedó claro para todos los demás? Sí. Sí. Va. Dice, ¿qué papel juega el uso de la capacidad y el manejo de los inventarios? A ver, si ya entendieron todo este choro que nos aventamos, a ver quién la contesta. ¿Cómo quedaría esa? ¿Cómo quedaría, niños? Ya voy a poner... Pues Adelante. es para resguardar el excedente de producción de una empresa y y que eso ayude que en un futuro cubra la demanda, si es que sobrepasa lo que ellos tenían como demanda. Ajá, ¿qué Si más? leo la mía, ¿Qué más? A ver, síguele. yo puse, en caso de que la demanda disminuya, deben detenerse los inventarios necesarios para guardar el producto excedente, y en caso de que la demanda aumente, debe de contarse con inventario necesario para lograr satisfacer la oferta demandada. Ok, y también que haya capacidad excedente, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué papel juega el uso de la capacidad y el manejo de inventarios? El papel que juega fundamentalmente es adaptar la producción a las fluctuaciones de la demanda y permitir fijar el precio. Esas son las dos cosas que permite el uso de la capacidad y el manejo de los inventarios. ¿Sale? Ok, profe. Entonces, a diferencia del modelo neoclásico, en donde si aumenta la demanda, aumentarían los precios, o si cae la demanda, bajarían los precios, aquí no. Aquí el uso de la capacidad y el manejo de los inventarios permite adaptar la oferta a las fluctuaciones de la demanda y permite que el precio se mantenga fijo. ¿Sale?
Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, la crítica del axioma de completitud, esa la resolvimos en la clase pasada, ¿cierto? Sí. Esa ya, y la de transitividad también. Y también las ganancias normales, ¿no? Sí, es de la clase pasada. También lo de por qué es dañino el monopolio. También. Ok. También, la que sigue también, ¿eh? ¿Cuál es el incentivo para las empresas después de la cantidad mínima? ¿Se acuerdan? ¿Qué contestamos ahí? ¿Qué no es lo de tener con la tecnología y la maquinaria suficiente? Ah, no, es lo de vender más y abarcar todo el mercado. ¿Sí? Y aparte es como, ajá, como subir la demanda, ¿no? De su producto, de un producto. Sí, tratar, entonces dijimos, después de la cantidad mínima, si yo vendo más, gano más. Entonces mi incentivo es a seguir que produciendo más. Y por lo tanto voy a gastar en marketing, voy a innovar para tratar de quedarme con la demanda, la mayor demanda del mercado, ¿no? Sí. Porque sé que cuando vendo más, gano más. Y eso se puede ver en el esquema aquí, ¿no? Y lo voy a poner. Ah, no, pues ya me pasé aquí con este. Bueno, más o menos estaba aquí, creo. Lo puedo ver aquí en esta gráfica, ¿no? Después de esta cantidad mínima, yo empiezo a ganar porque el precio está por encima de del costo medio, ¿no? Entonces solamente aquí en este precio, esta es la cantidad que iguala el precio con el costo marginal, pero a partir de ahí cualquier cantidad mayor me lleva a que el precio, si por ejemplo empiezo a vender acá, voy a ponerle aquí si vendo esta cantidad, pues entonces siguiendo este es mi costo medio y este es mi precio, ¿no? Entonces en este tramo el precio es mayor que el costo medio. Y entonces estoy obteniendo una ganancia. Entonces ese es el sentido. Cada vez después de la cantidad mínima, mi incentivo es vender, tratar de vender más. Y para eso está el marketing, está la innovación y todo lo que haga que la demanda para mi producto sea cada vez más grande. ¿Sale? Oye, profe, y entonces si decimos que entonces el precio y el costo marginal no es un equilibrio, ¿verdad? Es como un excedente, es una ganancia. Pero ¿de qué estás hablando con el costo marginal? ¿Costo Ajá, medio? o sea, no, si en este caso el costo marginal es igual al precio, ya no es como un equilibrio, sino como tal una ganancia, ¿no? Pero Porque ya es el total. Pero a ver, ahorita ya me hiciste bolas ahí. Porque si el precio yo lo pongo al costo marginal, fíjate que está acá abajo el costo marginal. Este es mi costo marginal. Si yo pongo el precio al costo Ajá. marginal, yo lo que voy a tener son pérdidas porque el costo medio, por ejemplo, si yo pongo el precio aquí, fíjate, toda esta área son pérdidas. Porque aquí Ok. el costo medio es mayor que el precio. Entonces, el costo marginal no es, de hecho, una buena medida para establecer el precio. Y esa es la diferencia con el enfoque neoclásico. O sea, acá tu medida para establecer el precio está determinada por tu costo medio, no por el costo marginal. ¿Sale? Ok. ¿Algo más? Aquí de esto, ¿no? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver. Ok, la preferencia revelada. ¿Qué es la preferencia revelada? Ahí en algún video la expliqué, pero no sé si alguien la contestó. ¿Cómo la contestaron? A ver.
una idea. ¿Ni idea o cómo? ¿Cómo está la cosa? Más o menos tengo una idea. A ver, adelante, adelante. Pues nos había dicho que cuando el consumidor nos revelara cuáles eran sus preferencias. Revelar. ¿Cómo? Que nos revele, que el consumidor nos revele sus preferencias, ¿no? Ajá, que cuando el consumidor nos revele, pues ahí conseguimos la preferencia relevada. Pues sí. A ver, voy a poner un ejemplo aquí y espero que ya con esto quede claro. Más o menos eso será la cosa, ¿no? Si yo tengo una canasta aquí, la canasta A, y en esta canasta tengo 3 del bien X y 2 del bien Y. Y luego tengo la canasta B y tengo 2 del bien X y 3 del bien Y. ¿Sí? ¿Qué podría decir yo de la canasta A y B? Que son diferentes. Pues podría decir que A es indiferente de B, ¿no? Pero a ver, No, David, ¿qué tal si a ti te gusta tener más de Y que de X? pues ya afecta. ¿Pero qué dirías entonces? Pues que la más de Y que de X, entonces la B tiene más utilidad para mí. ¿Qué dirías? Que B es que Es mejor que A. mejor que A, ¿no? Pero entonces, fíjate, ahí estamos en esta cosa. Entonces, tenemos dos canastas que si yo no le pregunto al consumidor, la verdad es que yo no sabría decir qué, ¿sí? Porque qué tal si al consumidor le gusta X más que Y o al revés, ¿no? Entonces podría pasar esto, podría pasar esto o podría pasar así. Podrían ser válidas las tres situaciones. ¿Sí? Y yo no lo sé hasta que ¿qué? Hasta que le pregunto al consumidor que me revele su preferencia, ¿no? Entonces, si me dice él que esto, ¿qué digo? Que prefiere X. No, que prefiere Y, ¿no? Que prefiere Y Ah, porque sí, tiene Y. más. Que Ajá, prefiere Y. Y, ¿no? Que prefiere Y sobre X. Si me dice esto, prefiere X sobre Y, ¿no? Y si me dice esto, es que para él es indiferente, ¿no? Pero necesito preguntarle al consumidor, por eso es cuando él me revela su preferencia, ¿no? Si no, si no, cualquiera de las tres situaciones es válida. ¿Me explico? Sí. ¿Ahí ya todos quedó claro o no, chamaco? No. Es pasiva. ¿Sí? A ver, aquí ya quedó claro. Me paso a la otra, ¿eh? Sí, sí. Órale, pues. Lichna. Ok, perfecto. Vamos a ver. Dice la 33. ¿Cuál es la dificultad para la teoría neoclásica suponer una demanda de consumo dependiente del consumo de otros? ¿Quién la contestó esa? ¿Nadie? No. Adelante. ¿Nadie? Pues, ¿qué no ven los videos? Si ahí está todo. No puede ser. Está bien. Entonces ahí les va. El problema es lo siguiente, o sea, si yo supongo que que la demanda del individuo no depende de la demanda de los otros,
Entonces yo puedo establecer que la utilidad de X, del individuo 1, por ejemplo, la entidad de 1 depende de X1 y X2. Y podría establecer que la demanda, la utilidad del individuo 2 también depende de X1 y de X2. Entonces, cuando estos individuos maximicen, yo voy a obtener la demanda de X1 del individuo 1, ¿no? Y la demanda de X1 del individuo 2, ¿sí? Entonces, ya dependiendo, esta es una marshalliana que puede tener la siguiente forma: M sobre 2P1, y entonces este también va a tener M sobre 2P1, ¿sí? Entonces yo lo que podría decir en estas circunstancias, cuando estas funciones de utilidad no dependen de la utilidad de los otros, que la demanda agregada es la suma de las demandas individuales. En otras palabras, puedo agregar, ¿sí? Y mi demanda agregada pues sería, por ejemplo, si yo sumo esto, tendría M sobre 2P1 más M sobre 2P1. Esto sería igual a 2 veces M sobre 2. Aquí me equivoqué, este es P1, ¿eh? Entonces sería sobre 2P1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y esto qué sería igual? AM sobre P1. Así nada más. Entonces, cuando yo supongo que los individuos no dependen de la demanda de los otros, yo puedo obtener una demanda agregada. Sin embargo, cuando supongo que, por ejemplo, la utilidad de 1 depende sí de X1, de X2, pero además depende de la utilidad de 2, ¿no? Y de la utilidad de 3, ya no va a ser posible agregar las demandas. Entonces, el problema es que no puedo agregar, ¿sí? Porque imagínense, yo voy a tener la demanda de 1 que depende de X1, de X2, de la utilidad de 2, la utilidad de 3. Y a su vez yo voy a tener la utilidad de 2, va a depender de X1, X2, de la utilidad de 1, de la utilidad de 3. ¿Sí? Entonces es un juego de nunca acabar. ¿Por qué? Porque debe de estar determinada una utilidad para yo poder saber cuál es mi utilidad, ¿sí? Pero a su vez, a ver, si yo determino la de 2, puedo determinar la de 1, ¿sí? Pero para que yo determine la de 2, necesito haber determinado la de 1. Entonces, no puedo yo saber cuáles son las demandas y tampoco puedo agregar. No sé si quede claro. Sí, perfecto. ¿Seguros? Pues ya no hay más dudas, ¿eh? A ver, ¿hay algo más? Ok. No hay nada más. Entonces, ¿ya están listos para el examen? ¿Tienen más preguntas? Sí lo subo hoy el video, pero necesito que me digan si tienen otra duda o no, porque es el último día que nos vemos y el examen es el domingo. ¿Vale? Entonces necesito que me digan ahorita si tienen dudas o no.
Oye, profe, y entonces usted el 1 de junio nos daría calificaciones y hasta el 7 contaría la guía. Muy buena pregunta. No, pero les tengo que dar las calificaciones de los exámenes, ¿no? Y Ah, ok. ya como sea, o sea, la guía es un puntillo, pero ustedes saben en qué les fue bien de los 2 exámenes pasados, ¿no? O sea, ya saben si van a presentar o no el examen final. Ok. En el examen pasado, ¿no? Sí, o sea, sí. Ah, ok. Ajá. Y los Entonces, cuestionarios, bueno, Solo no. Ujú. el adelante, cualquiera de los... cuestionario, el cuestionario que dejó la primera vez cuenta como parte también de la guía, ¿no? Y de las actividades. Sí, sí, sí. Todo. Ah, ok. Fíjense, el lunes que yo les dé las calificaciones, les voy a mandar un Excel. Ahí van a estar sus calificaciones. Es más, les voy a mandar el Excel con número de cuenta para que no vayan a estar, ay, es que no quiero que aparezca mi nombre. No, con su puro número de cuenta y ustedes van ahí a revisar todas sus calificaciones de todas las actividades. No tiene que haber ninguna duda, o sea, ahí va a estar todo. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Ok, Entonces, profe. a ver, déjame ver que aquí me salió alguien más. Dice, entonces, aparte de la guía, Sí, estoy comentándolo. es que dice aquí un compañero que entonces aparte de la guía valen los cuestionarios. Sí, en la primera parte dejamos algunas actividades, eso se cuenta, y en esta segunda parte nada más fue la guía, ¿no? Entonces, Sí. en esta segunda parte nada más cuenta la guía. Pero la primera parte sí cuentan las tareas y cuenta el examen. A ver, alguien más acá. Dice, vale, profe, gracias. Ok, entonces, ¿algo más? No, creo que ya, profe. ¿Seguros? ¿Entonces ya están listos para el examen? No, pero pues ya tenemos la Claro guía. que no. A ver, ya, a ver, ¿alguien más? ¿Ya nadie más? Dicen en el chat que si los cuestionarios ya no los tenemos que llenar. Solo, o sea, los de esta segunda unidad, no, solo los de solo tenemos que responder la guía, Sí, nada ¿no? más la guía, porque de hecho la guía incluye los cuestionarios, ¿no? Entonces, pues ya, nada más entreguen la guía, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más acá? Ok, ya está. Ok, entonces dejo de compartir esto. Entonces, a ver, ya, listos o no, el examen es el domingo. Acuérdense, para los de la mañana de 12 a 2 y para los de la tarde de 8 a 10. Acuérdense que esa cosa se cierra en el horario que le toca. Entonces, por favor, estén a tiempo y envíenlo a tiempo. ¿Sale? Pero también no se va, no, haga las preguntas despacito, profe. A ver, eso no entendí, Marco. ¿Qué significa despacito? O sea, que no sean tan difíciles. Ay, sí, son de decepción múltiple. No van a estar difíciles. Va que va. ¿Vale? Gracias. ¿Algo más? ¿Ya nadie más? No, no, profe. Entonces, ¿ya nos vamos? Sí, ya tengo hambre. Ok, perfecto. Sí. Entonces, a ver, pónganse abusados. Cualquier cosa, si llegan a tener algún problema, me avisan y pues vemos qué hacemos, ¿no? Entonces ya están para el examen. Recuerden que la guía se entrega el 7 y ese mismo día se hace el global o el final. Entonces, no creo que alguien vaya a hacer el final. Creo que a todos les fue bien en el primer examen. Entonces, pues si alguien quiere arriesgar su calificación para mejorarla, le doy mi bendición, pero no lo recomiendo. Entonces, pues ya, les deseo suerte y cualquier cosa, pues ahí está el Classroom para que pregunten lo que sea. ¿Sale? Sí, gracias, profesor. Órale. Gracias, profesor. Ya, excelente. Muchas gracias, profesor. Sí, nos vemos. Nos Entonces. vemos. Ahora charlan todos.